El propósito de nuestra vida. Una de las grandes alegrías que podemos tener los seres humanos es saber a qué hemos venido a este mundo. Y es una suerte poder saberlo, es una suerte poder construir, descubrir tu vocación, porque la mayoría de los seres humanos pues han vivido esta vida pues sin más, simplemente con el hecho simple pero muy importante de sobrevivir. Porque los seres humanos también somos seres vivos, también al igual que todos los seres biológicos, pues buscamos sobrevivir, reproducirnos, alimentarnos, etcétera. De tal manera que eh, digamos que ya sobrevivir, alimentarnos, reproducirnos, conseguir lo que necesitamos para estar vivos, esto ya es un gran reto. Pero claro, los seres humanos somos mucho más que un animal que solamente busca reproducirse y sobrevivir, y que es un gran reto para él. Nosotros también además buscamos cosas como la autorrealización, buscamos la felicidad, es decir, tenemos capacidad de reflexionar qué está pasando con nuestra vida. En la naturaleza, los animales están en movimiento y los animales no necesitan psicólogo, es decir, tienen sus retos, cuando no están aptos para el reto, modifican su estrategia y siguen, digamos que son prácticos, no tienen estrés emocional, digamos, tienen retos que no pueden superar y entonces su biología se activa para poder hacer algo. En cambio, los seres humanos necesitamos realizarnos, necesitamos descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. Es decir, tenemos un sentido reflexivo que el resto de la biología no lo tiene. Pues bien, la vocación es un tema importantísimo porque nos pone enfrente de ese gran reto que es saber para qué hemos venido a este mundo. La vocación, que viene del latín vocatio, llamada, yo la entiendo como en doble sentido, es decir, por un lado es una llama que va creciendo y por otro lado también puede ser que haya una llamada. La llama que va creciendo, esto es realista, depende de ti, se consigue observando lo que tienes alrededor, porque seguramente el propósito de tu vida lo vas a descubrir mirando lo que hay a tu alrededor. La sensación de una llamada tiene mucho más que ver con creencias, quizás con un sentido más trascendente de la vida humana. Por ejemplo, a nivel religioso, pues algunos pueden sentir una llamada de Dios que les pide una misión concreta. Nosotros vamos un poco equilibrando estas dos posturas. Por un lado, ¿a qué te quieres dedicar en tu vida? ¿Cuál es la vocación a la que has sido llamado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pues bien, por una parte, o la parte más importante será esa llama que tú vas viendo crecer poco a poco, pero también a lo mejor alguno podrá sentir, intuir, creer que hay una fuerza superior que le pide una actividad concreta. Lo vamos a desmenuzar poco a poquito. Aquí quiero hacer un apartado, un inciso, para explicar que en unas clases de teología que yo tomé, el profesor nos explicó una cosa que a mí, como dicen ahora los influencers, me rompió la cabeza. Es decir, el profesor nos dijo que Jesús no sabía que era el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús tuvo que ir descubriendo que era el Hijo de Dios. A mí me sorprendió muchísimo porque entonces mm, me di cuenta que realmente nuestra vocación es algo que nosotros vamos descubriendo, construyendo, atendiendo al llamado. Habrá quien tenga la seguridad, la creencia cierta de que la vida le habla, de que Dios le llama, de que el destino le está ofreciendo oportunidades.
y habrá quien piense que no, que todo es un poco al azar, ¿no? Es decir, cada uno tendrá que ver si lo que está haciendo en la vida, si su vocación, su actividad profesional, su estatus familiar, es decir, si es una persona soltera, en pareja sin hijos, o con una gran familia, con un rebaño, o con un hijo, es decir, formando una familia, pues cada uno tendrá que ir dilucidando qué ha pasado para llegar a esta situación. Si solamente ha sido un accidente biográfico, si solamente ha sido eh, un fluir de las circunstancias, ¿no? Simplemente así fue yendo la vida. A mí me gusta mucho jugar con las palabras y entonces cuando alguien dice, así me gano la vida, refiriéndose a su trabajo, yo puedo decir, yo me gusta jugar con la palabra, así me ganó la vida porque quizás muchas personas no han sido disruptivos, no han tenido la valentía de afrontar un cambio, de transformar un poco su realidad. Entonces, en la naturaleza, por ejemplo, el naranjo está contento, digamos, contento de dar naranjas. El pobre naranjo sufriría muchísimo si estuviera obsesionado con dar peras. Y el naranjo, voy a ver aquí un poco mi chuleta, y el naranjo está para dar naranjas y para que otros se nutran de este rico y jugoso fruto, y en cada primavera se llena de flores y podemos observar su exuberancia, y así el naranjo cumple su misión armónica y equilibradamente con el resto de los seres, y no sufre por no dar peras o por no dar otros frutos. El naranjo no está en lucha con nadie, no se guía por mandatos externos, simplemente confía en su sabiduría. ¿Qué pasa con los seres humanos? Que los seres humanos, si nos atuviéramos a nuestra sabiduría interna, al silencio más profundo, es probable que pudiéramos descubrir cuál es el propósito de nuestra vida. A mí me inquieta muchísimo cuando ah, alguna persona o alguien me dice o me pide que le ayude a encontrar el propósito de su vida porque no saben a qué han venido. Realmente me están pidiendo algo muy complejo porque cada persona tiene su propio recorrido en este descubrimiento, pero podría ser que alguien que no sabe su propósito en la vida es que en el fondo tampoco le sabe dar el sí a su realidad inmediata. A la vida le gusta, bueno, si es que le gusta algo a la vida, pero a la vida le gusta que nos impliquemos, que nos comprometamos con nuestra realidad inmediata. Y esta realidad es la que nos va a permitir hacer transformaciones. A veces son transformaciones sencillas, porque yo cuando le pregunto a alguien, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿A qué te quieres dedicar en tu vida? Se va a dar cuenta, si hace silencio interno, que parte de lo que se quiere dedicar en su vida ya se está dedicando. Lo que necesita es hacer algún cambio, alguna modificación, alguna pequeña transformación, pero habrá quien necesitará hacer un cambio épico, cambiar totalmente de trabajo, cambiar totalmente de actividad, emigrar a otro país, hacer una carrera nueva, algo. Pero la mayoría, antes de ponerse por encima un cambio épico, lo que tiene que buscar es transformar la realidad, porque al igual que el naranjo, seguramente a su alrededor ya tiene las condiciones para dar el primer fruto que la vida le pide. No debemos olvidar que en la biología el naranjo simplemente quiere dar naranjas y ya está. Y la leona quiere cazar para darle de comer a sus cachorros, quiere reproducirse, quiere ser atendida por los machos. Es decir, son cosas como poco trascendentes desde la escala humana. Los seres humanos, en cambio, buscamos la felicidad, la realización, pero la felicidad o la autorrealización no es una meta biológica, es una meta cultural.
En la vocación encontramos la paradoja de que hay las dos cosas. Es una meta biológica, pero a la vez es una meta cultural. Por eso nosotros distinguimos entre la vocación de vida y la vocación profesional. La vocación profesional, es decir, a lo que nos dedicamos, la manera como transformamos el mundo, eh, no es una meta biológica, es una meta cultural. Y aquí es interesantísimo porque probablemente la vocación de vida sea lo más importante, es decir, saber cómo es tu despliegue como ser humano, como soltero, como pareja sin hijos o formando una familia. Quizás esto sea lo más importante porque con base a eso tú vas a poder desplegar lo más importante de la vocación, que es el servicio. El sentido de la vida es lo más importante de la existencia de un ser humano, porque no solamente crecemos, nos reproducimos, etcétera. También tenemos anhelos, objetivos, retos. Una leona cuando caza y fracasa no tiene problemas de autoestima, no dice, joder, yo no nací para esto. Con lo cual, nosotros, los seres humanos, vamos a tener que involucrarnos en dos retos. Un reto biológico, que es mantener nuestra vida, conservarla, cuidarla, reproducirnos si está en nuestra vocación biológica, reproducirnos, pero también integraremos nuestra manera de transformar el mundo, que esto es la profesión, la actividad por la que somos conocidos. Todos tenemos un ego, un yo que cuidar, ¿no? Y a todos nos gustaría que nuestra vida fuera especial. Pero muchas veces la transformación que hemos ofrecido al mundo, lo que hemos estado haciendo para transformar el mundo, no es personal, es colectivo. A mí me conmueven muchísimo esas imágenes que a veces vemos por internet o en fábricas gigantescas donde hay miles y miles de personas con el mismo uniforme haciendo las mismas cosas. Seguramente si ellos quisieran hacer un curso sobre la vocación y que solamente se atuviera el curso a la vocación profesional, a lo mejor se frustrarían. Pero claro, los seres humanos, nuestro destino no es individual, no es en solitario, es un destino colectivo. Y aquí, por supuesto que no estoy haciendo ninguna oda en favor del capitalismo, ni mucho menos. Ojalá que todos los seres humanos pudiéramos tener la suerte de encontrar nuestro destino personal, nuestra misión particular, pero la verdad es que muchísimas veces hemos ido en conjunto con el destino y con la suerte y con la actividad de otras muchísimas personas. Han sido millones y millones los obreros que han transformado el mundo. Han sido millones y millones los campesinos que nos han dado de comer. Ellos han tenido que abdicar de su conciencia individual, personal, a nivel profesional, digamos, para sentirse parte de algo más grande, pero que también ha transformado. Pues esto es lo que nos toca hacer a nosotros, saber qué parte de mi actividad o de mi vida es totalmente auténtica y qué parte es perteneciente a un todo colectivo. Porque podría ser que si la llama que crece en mí o el llamado al que yo estoy siendo invocado, eh, podría ser que sea, que sí que tenga una épica personal, una épica individual y a lo mejor no he tenido fuerza, valentía de hacer el cambio, de proponerme algo disruptivo para salir del conjunto, para salir de la globalidad. Y a lo mejor, pues todo lo contrario, podría ser que tampoco tengo nada, muchas cosas especiales como persona y realmente mi actividad tiene sentido en unión con la actividad y con el despliegue profesional de otros seres humanos. Aquí lo importante es que lo individual
lo auténtico, lo trascendente en cada ser humano es su vocación de vida y su postura interna respecto de las cosas que le han tocado vivir. Con lo cual, pues, la vocación, por un lado, es una llama que va creciendo y puede ser que sea un llamado. Aquí vamos a introducir un elemento sistémico porque lo- no tenemos seguridad si hay un gran destino o la vida o Dios llamando de manera personal a cada uno para que transforme su vida, para que haga algo concreto. Pero lo que sí hemos visto con toda la perspectiva y toda la percepción sistémica es que muchas de las actividades que estamos haciendo son una dedicatoria para aquellos que vivieron antes que nosotros. Es decir, todos los que tienen actividades eh, como simples, en el sentido filosófico, por ejemplo, un médico, pues claramente está inconscientemente y en un llamado interno, en un llamado colectivo, en un llamado ancestral, digamos, de sus antepasados, que le están pidiendo que tenga la dedicatoria para todos aquellos que necesitaron un médico, ¿no? Es decir, alguien ha tenido un abuelo que murió muy joven, enfermo, alguien que su abuela murió en un parto, y entonces, pues es probable que se haga médico. Los que el otro día en una constelación vimos como una empresaria que tiene un restaurante y que ha podido transformar y mejorar su vida económica y su vida profesional, tomando en cuenta que estaba dándole de comer a todos los de su familia que no tuvieron suficiente alimento en el pasado a través de esta nueva actividad que estaba haciendo. Por eso es tan importante para nosotros descubrir cuál es el nexo, cuál es la liga que tenemos con el árbol genealógico, con lo transgeneracional y que nos puede iluminar un poco para saber qué sentido tiene lo que estamos haciendo en nuestra vida. Porque muy probablemente la vocación que tenemos, la actividad que hacemos, tiene un nexo con lo transgeneracional y tenemos que revisar si ese nexo es vigente, si es digno para nosotros y si también si es digno para aquellos a los que estamos sirviendo porque quizás tú inconscientemente te has hecho, qué sé yo, profesor para educar a todos los que no tuvieron escuela, no tuvieron escolarización de tu familia. Y probablemente si tú estás en consonancia con ese mandato, estás en consonancia con esa petición de tu clan, pues seguramente estarás muy feliz. Pero si no fuera el caso, si no está acorde a tu dignidad, pues es momento de resignificar aquel mandato y poderles decir muchas gracias por la petición que me habéis hecho de que me encargara de educar a todos aquellos que no han tenido escuela, no han tenido la suerte de aprender a leer y escribir, pero yo no puedo hacerme cargo de esto, miro vuestro destino con respeto y me voy a dedicar a otra cosa que también os honrará. Esta es la buena noticia que añadimos al tema de la vocación, que para poder comprender este engranaje de la vocación, eh, vemos a qué se ha dedicado nuestra familia, qué han hecho nuestros padres, qué sueños teníamos de niño. ¿Qué cosa? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando nos han preguntado de niños, ¿a qué te quieres dedicar? A lo mejor hablamos de una pasión que efectivamente teníamos, pero muy probablemente esa pasión no venía de un anhelo profundo o de un deseo profundo, sino que era una respuesta
que congeniaba muy bien con lo que la sociedad, nuestros padres, la gente que nos rodeaba esperaba de nosotros. Es probable que no hayamos tenido tiempo de mirar en silencio, qué es lo que realmente queríamos ser. Porque si un niño pequeño quiere ser un futbolista famoso, probablemente no sea su verdadero deseo. Es una pasión que viene de un input social que aplaude mucho este tipo de éxito, ¿no? Pero probablemente si el niño mirara para adentro, se daría cuenta que su deseo tiene que ver con otra cosa. Yo hace poco fui a dar una conferencia sobre vocación a los adolescentes y claro, por supuesto, todos querían ser jefe de empresa, senadores, embajadores, etcétera. Nadie quería ser, por ejemplo, camarero. Y claro, yo conozco camareros de vocación que han sabido organizar su vida muy dignamente para poder formar su familia, cuidar a sus hijos, alimentarlos, tener su casita y desplegar todo ese potencial de interacción humana que se requiere para ser un camarero de vocación. Pues nada, estos chicos no querían ser camareros. Y seguramente entre esos que me estaban escuchando, sí que había alguien que si conectara profundamente con su deseo, si supiera cuáles son las virtudes que tiene, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus valores, qué cosas le hacen único dentro de los seres humanos, pues podría descubrir que podría ser un camarero exitoso y una persona muy feliz desplegando esta actividad. Tenemos un problema complejo porque la sociedad nos pide que seamos exitosos, pero exitosos en un modelo muy concreto, es decir, de estar en la cresta de la ola. De tal manera que todas las actividades que no tienen mucho glamour, pues no son muy apetecibles para la gente joven, para los adolescentes, pero es que realmente eh, todas las actividades humanas que se viven a conciencia, que se hacen desde lo más profundo del silencio, mirando en qué eres bueno, cuáles son tus cualidades, qué es lo que sabes hacer bien, qué es lo que se te da de manera natural, seguramente si fomentáramos esto, tendríamos un montón de gente feliz haciendo actividades humanas muy diversas y no tendríamos lo que tenemos ahora. Un montón de gente frustrada porque no han podido ser ricos, famosos, importantes, exitosos en el sentido este que la sociedad nos impone. Pues bien, este seminario de la vocación o el trabajo conmigo en los grupos o a nivel personal con la vocación, este objetivo tiene, por un lado, que tú puedas revisar cuál es tu riqueza, es decir, en qué eres bueno, qué es lo que se te da a ti de manera natural, porque esto que se te da de manera natural seguramente está en consonancia con tu verdadero deseo y allí vas a encontrar tu vocación. Después, mirar qué es lo que ha habido en tu familia. ¿Qué petición te puede estar haciendo tu familia? Yo entré a la Facultad de Medicina, me gustaría explicar que lleno de emoción y de entusiasmo médico de servicio, pero la verdad que no, me metí un poco, bueno, porque sí, pero claro, con el tiempo me he dado cuenta que hay un acontecimiento en mi familia importantísimo que es que mi abuela murió en un parto. Claro, para mí, tomar conciencia a posteriori de este hecho familiar le ha dado todo el sentido a mi vida profesional. Ayudar a las personas a que se hagan adultos, a que aprovechen su vida, que disfruten su vida, que la compartan, que puedan disfrutar la interacción unos con otros, es decir, que puedan estar vivos y felices, vivos y dignos, vivos y libres. Esto es lo que intentamos, que tú descubras tus riquezas personales, la riqueza de tu sistema, las peticiones que tu sistema te pide y con toda esta amalgama puedas
reconducir, reafinar o hacer un cambio disruptivo de tu vida profesional. Y después también ponemos el enfoque en otro aspecto de la vocación importantísimo, que es la vocación de vida, y que este es el más importante. Es decir, cada uno tiene que descubrir si su vida adulta actual tiene un toque de soltero, de pareja sin hijos o de familia. Aquí la vocación no es para siempre, es decir, un soltero podría poco a poco transformar su vocación en una vocación de pareja o en una vocación de familia. Lo que insistimos bastante es que tú puedas mirar internamente cuál es el movimiento interno, cuál es la realidad que tienes en este momento para desplegar tu vocación. Es decir, que si tú tienes un movimiento interno de soltería, que te comprometas con él, porque la soltería es una vocación con un sentido completo. El universo de significados de un soltero está completísimo. No le hace falta una pareja. Atención, un soltero puede vivir historias de amor. Lo que pasa es que son diferentes de cómo es la historia de amor de alguien que tiene una vocación de pareja sin hijos y de alguien que tiene una vocación de pareja con hijos, que esta es otra variante. Y después, los que tienen vocación de pareja sin hijos, generalmente van a tener muchas dificultades para tener hijos. Y si ellos pudieran quedarse en silencio, se darían cuenta que juntos son un equipazo y que la sociedad los necesita así, sin hijos, porque las parejas sin hijos pueden sostener realidades muy complejas. Hacen un servicio importantísimo para la sociedad y a nivel empresarial, a nivel cultural, a nivel científico, las parejas sin hijos suelen ser realmente disruptivos, transformadores, importantísimos para lograr cambios en la sociedad. Y luego después la vocación más difícil, la más compleja, la que requiere prácticamente toda tu entrega, que es la vocación de formar una familia, porque el bienestar del individuo se sostiene gracias a el soporte de una familia y la familia se sostiene gracias al soporte de una sociedad. Y la sociedad se sostiene gracias al soporte de individuos conscientes. Este es un círculo virtuoso. Pero en esta triada vocacional, solteros, parejas sin hijos y formar una familia, los importantes, los más importantes, los que tienen fuerza para el cambio profundo que la sociedad necesita, son los que tienen vocación de familia, porque esta vocación exige de ellos una entrega total, de tal manera que en la vocación de formar una familia solo deberían involucrarse los que están dispuestos a abdicar de todo, al menos temporalmente, de todo su yo, porque educar a un hijo, ayudarle a crecer a un hijo, dedicar tu tiempo, el tiempo que necesita un hijo, requiere prácticamente todo tu tiempo, toda tu energía. Pero es que incluso si, si estás trabajando en algo para darle sustento a tus hijos, este trabajo tiene mucho sentido en función de tus hijos, al menos en los primeros meses de la vida de tu hijo. Es la vocación más demandante, la más profunda y la más compleja. Creo que solo se deberían involucrar en ella los que tienen esta disposición interna. Pues bien, este trabajo en el seminario o a nivel personal conmigo eh, ayuda a todos a que vean con cuál escenario interno conviven mejor, con el de soltería, con el de pareja, con el de familia. Pero los tres hemos hablado de vocación profesional y vocación de vida, y tanto la vocación profesional como la vocación de vida
estas tres vocaciones y esta otra tienen un fondo importantísimo, el fondo más importante que es el servicio. De nada te serviría estar en consonancia absoluta con tu vocación profesional o con tu vocación de vida si no está el servicio como base de lo que tú haces. Realmente podemos estar perdidos en la vocación. Podemos no estar del todo seguros si lo que estamos haciendo es lo que realmente soñábamos, si lo que estamos haciendo es lo que realmente nuestro deseo profundo quiere, si realmente era la vocación de vida que merecíamos o que queríamos. Podemos estar perdidos en esto, pero en lo que no debemos estar perdidos es en que sea lo que sea que estamos haciendo, estamos sirviendo. Estamos dejando una pequeña huella en la sociedad. No hay trabajos bien hechos y mal hechos. Perdón, no hay trabajos buenos y trabajos malos. Hay trabajos bien hechos. Y tú, esto es un poco kantiano, pero creo que nos ayuda bastante. Cuando tú en lo que tú haces despliegas todo lo mejor de ti, te entregas, te comprometes, sirves, eres generoso, eres generosa. Seguramente en esta entrega y en este servicio, la vida te va a bendecir y te va a permitir los cambios que tú necesitas para afinar tu vida profesional y para sentirte pleno en tu vocación de vida. Esto es lo que estamos haciendo porque vivir es un arte y encontrar a qué te quieres dedicar en tu vida, pues es un arte. Tener tu vocación es un arte. Este seminario, a la hora que estoy grabando este vídeo, son 2 días antes del 7 de junio del 2025, que impartiré este seminario en Barcelona, pero es un seminario que luego estará colgado también online y que por supuesto se puede hacer un trabajo personal conmigo. Es una de las cosas a las que más me he dedicado en esta vida, es ayudarle a otros a que encuentren cuál es el propósito de su vida, para que puedan tener una vida digna, libre y amorosa.